Ministerio Tabernáculo Shekinah presenta un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas y generando opinión con el poder del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Marcelino Canales. David está haciendo un clamor muy grande, hermanos. ¿Usted se imagina cuando usted pierde algo de parte de Dios? David está clamando: no me quites tu Santo Espíritu completos. Y vamos a ir al punto número 1. Al punto número 1 en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 20. En el libro de Jueces, capítulo 16, verso 20, dice así la palabra de Dios. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Hermanos, Sansón fue un juez, un líder de Israel, conocido por su fuerza tremenda. Hermanos, Sansón nació, hermanos, ungido. Pero Sansón tenía ciertos requisitos que tenía que cumplir. Que no debía tomar vino, que no debía tocar muertos y que se debía consagrarse. Esos eran los requisitos para Sansón. Y que no se debía casarse en yugo desigual. Sansón, hermanos, cuando vemos la historia de Sansón, Sansón siempre estaba metido en lo prohibido. ¿Me entiendes? Sansón estaba buscando las cosas contrarias, la que Dios quería que él buscara. Sansón estaba buscando cosas que le contradecían a Dios. Y se conoce con esta mujer llamado, ¿cómo se llama la mujer con la que se conoció? Dalila. Dalila era una hermosa mujer. Una mujer, hermanos, que cualquier hombre se podría enamorarse físicamente hablando. Pero el problema era que esta mujer no era del pueblo de Dios. Era una mujer inmunda. Una mujer pagana, una mujer idólatra, una mujer que participaba en cosas que no le agradaban a Dios. Pero Sansón, como estaba metido en las cosas prohibidas, se enamoró de esta mujer. Hoy en día un hombre no se puede enamorar, hermanos, de una mujer que ya tiene su esposo. Pastor, pero me gusta, esa mujer me encanta, me fascina, pero es cosa prohibida. Vas a llorar, vas a sufrir. No te puedes enamorar de una mujer que ya tiene un hijo, ya que está casada. No te puedes enamorarte porque ya tiene una vida hecha. ¿Me entiendes? Otro, lo prohibido. Por ejemplo, las mujeres no pueden enamorarse de un hombre que ya tiene una familia. Pero pastor, aquel hombre me dice cosas bonitas y yo lo amo, lo quiero, pero sabes que ese hombre es prohibido. La Biblia dice: no unáis en yugos desiguales. Tú eres soltero, tú eres soltera, busca un soltero, una soltera. ¿Me entiendes? Para que mañana más tarde no estén tirándose sus pasados. Porque cuando tú tienes un pasado, por ejemplo, un hijo o una hija, tú le vas a decir: tú tienes un hijo, pero no lo tienes conmigo. Tú tienes un hijo aparte de nuestra relación. Y eso va a ser causante de una discusión. Y Sansón, hermanos, estaba metido en las cosas prohibidas. ¿Y dónde se encuentra en este pasaje? Entonces dice ella, dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño
y dijo: saldré como las otras veces, escaparé, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Muchas veces nosotros decimos: he pecado, como las otras veces no me van a descubrirme, como las otras veces me voy a levantarme nuevamente. Pero no sabía Sansón que la presencia de Dios se había ido. Entonces, punto número 1, hermanos, anoten ustedes: de Sansón Jehová se apartó. De David dijo: no quites de mí tu presencia. Ahora yo le digo: todo te va bien con la ayuda de Dios. Abres un negocio, prosperas. Viajas, todo te sale bien. Construís tu casa, todo te va bien, porque Dios está contigo. Pero imagínate que Dios se apartara de tu vida. Abres negocio, fracasas. Viajas, tienes un accidente. Construyes tu casa, te estafan, no la terminan de construir. Y dices: ¿por qué me pasa esto? Porque la gracia de Dios ya no está contigo. El favor de Dios ya no está contigo. Porque dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Sansón pensaba que Dios iba a estar con él, a pesar que él haría las cosas prohibidas. Pensaba que Dios iba a estar con él. Y sabemos que Dios no ama el pecado. Sabemos que Dios no honra el pecado. Cuando donde hay pecado, donde hay cosas malas, Dios se aleja. No es que nosotros, hermanos, no es que Dios se va a irse de tu vida, sino que tú estás haciendo que Dios se aleje de tu vida porque estás viviendo de una manera incorrecta. Sansón está en la rodilla de Dalila durmiendo, hermanos. Está durmiendo y entonces la mujer le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y mira cómo pensaba Sansón: me levantaré como las otras veces, porque Dios le había dado oportunidad. Sansón en otras veces vencía a sus enemigos. A pesar que estaba en una desobediencia, vencía a sus enemigos. Pero se había acostumbrado que pensaba que Dios le iba a defenderle aunque viviera mal. Pero se equivocó. A veces entramos poquito a poquito en el mundo del pecado y a veces Dios nos salva en los inicios. Nos salvó. Y decimos: Dios me va a salvar. Otro paso damos a la maldad y decimos: Dios me va a salvar. Te salvó. Pero cuando ya estamos metiéndonos más a la profundidad, Dios dice: yo no puedo ir más allí. Es tu decisión, ve solo. Yo me estoy alejando no porque yo quiero, sino yo no te puedo seguir más a lo pecado. Y cuando pensamos que todo nos va a ir bien porque somos cristianos, pero cristianos malos, y nos damos cuenta: ayúdame, Señor, y te enteras que Dios se alejó de ti por tus hechos. Esto me enseña, hermanos: no quites de mí tu presencia. No hagas que tu presencia se vaya de mí, Señor. Y Dios te dice: para que mi presencia nunca se vaya de ti, viva obedeciendo mi palabra, viva sirviéndome, haga las cosas que yo te mandé a hacer y nunca se irá de ti mi presencia. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dios nunca se va a alejarse de ti cuando tú amas la palabra, cuando tú obedeces a Dios, nunca se va a alejarse. Pero usted métese en un pecado, métese en la desobediencia de Dios, instantáneamente la presencia de Dios se irá de ti. Sansón, hermanos, usted conoce la historia de Sansón. Sansón, hermanos, ¿qué pasó? Por estar jugando con el pecado, por estar jugando con Dalila, lo cortaron las 7 orejas,
las 7 trenzas que simboliza los 7 espíritus. Le sacaron su ojo y le empezaron, hermanos, los filisteos a darle vuelta sobre un molino de piedra. Imagínate dando vuelta. Y los filisteos se burlaban. Los filisteos se reían. Mira el ungido de Dios. Mira este hombre que Dios lo acompañaba. La fuerza extraordinaria que tenía Sansón. Y se convirtió en la burla de los filisteos. El mundo va a decir, mira, allá viene el aleluya. Ella no iba a la iglesia. Y cuando ella iba a la iglesia, no quería cerveza, no quería fiesta, no quería nada, porque estaba la presencia de Dios en tu vida. Pero una vez que te alejaste de Dios, la gente te va a verte en la calle retrocedido con tu botella, con tu cigarro, y vas a ser el hazme de reír de la sociedad. ¿Por qué? Porque te alejaste de Dios, porque fuiste detrás de las cosas prohibidas. Y vamos a avanzar en el punto número 2. En el punto número 2, vamos a ver, hermanos, en Primera de Samuel capítulo 3, verso 1. Nos habla de un joven llamado Samuel. Y dice así la palabra de Dios. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Hermanos, la palabra dice que escaseaba. ¿Por qué razón escaseaba? Porque había un sumo sacerdote llamado Elí que ya no tenía importancia de abrir su Biblia. Había engordado y la palabra de Dios escaseaba. Y te voy a contar la historia de este joven Samuel, porque nos está hablando de este joven Samuel. En el tiempo que Dios lo está preparando, la palabra escaseaba. Ana, hermanos, no podía tener hijo, era estéril. Su esposo, hermanos, tenía otra mujer. Y este esposo le dice a Ana, ¿acaso yo no soy mejor que 10 hijos? Y Ana lloraba. Y hizo un voto con Dios y dijo, si tú me das un hijo, lo voy a dedicar para tu templo. Y donde nace Samuel. Y Samuel, hermanos, desde muy pequeño está en el templo. Y el sumo sacerdote, Elí, descuidó la palabra. Y cuando descuida la palabra, hermanos, empieza a enfriarse espiritualmente, por decir así. Entonces, vamos a ver en el punto número 2, y nos dice, Elí se envejeció y quitó la palabra de su vida. ¿Podemos envejecernos espiritualmente? Sí. Ya no querer leer, ya no querer orar, ya no querer congregarnos. Y él quitó la palabra de su vida. Y la Biblia nos dice bien en claro, en la palabra está la vida. En la palabra está la vida. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor, hermanos. Porque cuando la palabra se va de tu vida, cuando tú no ejecutas la palabra, cuando tú no haces lo que dice la palabra de Dios, hermanos, envejecemos. Y cuando quitamos de la palabra de Dios, ya no podemos vivir como Dios nos habla. Empezamos a vivir a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Imagínate que la palabra de Dios, hermanos, ya no existiría. ¿Cómo seríamos?
Gracias a la palabra de Dios, usted conoce lo que es el adulterio. Gracias a la palabra de Dios, conoce lo que se llama robar, mentir, odio, pensamientos malos. ¿Qué libro te enseña todos esos pecados? Ningún libro. Por la Biblia nosotros conocemos lo que es el matrimonio. Por la Biblia nosotros conocemos lo que es perdonar. ¿Qué libro te enseña eso? A menos que le hayan sacado de esta santa palabra otros libros que escribieron. Pero la Biblia nos enseña los valores morales que el ser humano tiene que tener en su vida. Pero Elí, como envejeció, quitó la palabra de su vida. ¿Y sabes cómo muere Elí? Desnucado. Se cayó de su silla y murió. Pero había un joven que se estaba preparándose. Un joven, hermanos, conforme al corazón de Dios. Un hombre que se estaba instruyéndose en lo sacerdotal, llamado Samuel. Y Samuel, hermanos, fue un hombre que cumplió todo lo que Dios mandó. Fue un sacerdote, no como Elí. Entonces, acá tenemos que tener un énfasis. No quites de mí tu palabra. Cualquier cosa que hagas, consulta en la palabra. Señor, ¿es correcto lo que yo voy a hacer o no es correcto? Indaga en la palabra. Señor, ¿es correcto esta actitud o es incorrecta? Señor, soy renegón, ¿es correcto? Indaga en la palabra y la palabra te va a decir: airaos, pero no pequéis. No tengas enojo sobre tu vida. No es correcto tener enojo. No ser una persona iracunda. Entonces guía tu vida basado a la palabra de Dios. Josué capítulo 1 verso 8 dice: de día y de noche meditarás esta ley para que tus caminos sean prósperos. Dios le dio, hermanos, el secreto a Josué y le dijo: tú vas a ser una generación de conquista. Y para que tú seas una generación de conquista, lo que tú tienes que tener es la palabra de Dios. Tú tienes que ser guiado por la palabra de Dios. Y Josué, hermanos, vence 31 reyes. Y qué coincidencia que nuestros días son 31 días en la mayoría de los meses. Diciéndonos así: cada día que tú quieras vencer y tener días excelentes, ve a la palabra. Agarra una promesa de mi palabra y viva en este día. Por eso es que cada mañana nosotros oramos. ¿Para qué? Para que cuando terminamos de orar, leamos la Biblia y hay una palabra que te inspira para ese día. Tal vez estás desalentado después de orar, ya estás calmado, pero cuando le encuentras un versículo en la lectura y te dice: no temas, yo estoy contigo, esa palabra te alienta, te motiva todo el día. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces, hermanos, tenemos que decir a Dios: no me voy a envejecer, no me quites tu palabra, siempre va a estar tu palabra en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Porque cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, cuando estás yendo al pecado, cuando te estás acercando a las cosas negativas, vas a decir: esto no le agrada a Dios. Yo no debo meterme en estos caminos. Yo no debo andar por estos caminos porque he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero si no leemos, si no escudriñamos, si somos como Elí, que ya no nos importa la palabra, vamos a cometer pecados. Vamos a cometer, hermanos, cosas negativas en nuestras vidas. Vamos a avanzar al punto número 3 y vamos a ver en Primera de Samuel capítulo 4 verso 21. Número 1, no quites de mí tu presencia, Señor. ¿A dónde puedo ir si tú no vas? Moisés dijo: Señor, si tú no vas, no me sacas. Si tu presencia no va conmigo, prefiero no ir. Punto número 2, no quites tu palabra de mí. No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto número 3, en 1 de Samuel capítulo 4, verso 21 dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Hermano, acá vemos un punto muy importante. La mujer de Fines dio a luz a un niño que lo puso por nombre Icabod, sin gloria. Hermanos, Icabod significa sin gloria, o ¿dónde está la gloria? Porque cuando murieron sus hijos de Elí, y esta mujer era una de las nueras de Elí. Esta es la mujer de Fines. Y entonces podemos entender por este versículo la gloria. ¿Qué significa? Peso, riqueza. ¿Qué más? La gloria significa abundancia. Y entonces cuando se va, hermanos, la gloria, que también representa majestuosidad, dignidad, riqueza, honor, cuando se va todo eso de nuestra vida, nos sentimos sin gloria. Voy a hacer un ejemplo. Imagínate, usted es un cantante y tienes una gloria. Tú vas a una ciudad, la gente te espera. Esa es la gloria, la fama que usted tiene. Pero se va la fama tuya. Vas a un pueblo, nadie te espera. Nadie quiere saber nada de ti. ¿Por qué? Porque fuiste desprestigiado. Entonces, hermanos, cuando el esposo de esta mujer Fines perdió la vida, y los filisteos toman el arca de Israel, porque representa la presencia de Dios la arca, y los filisteos lo toman y se llevan el arca. La mujer dice: murió mi suegro, murió mi esposo y la arca no hay. La gloria se fue y lo llamó Icabod. Entonces, no quites de mí, Señor, ¿qué cosa? Esa gracia, esa gloria que has puesto sobre mí, ese favor. No lo quites, Señor. ¿Me entiendes? No quites de mí, Señor, tu presencia. No quites ese favor inmerecible de mí. No lo quites, Señor. Porque muchas veces, hermanos, no nos merecíamos tener una casa, pero por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, usted tiene una casa. Y usted dice: ¿cómo he alcanzado esa gracia delante de gente que tal vez yo ni siquiera he sido familiar, ni siquiera he hecho cosas extraordinarias, pero me consideran esa gente? Es porque la gloria de Dios está sobre ti. Es porque la gracia de Dios está sobre ti. Entonces digamos al Señor: no quites nunca de mí esa gloria, esa gracia que has puesto sobre mí. Usted toca la puerta de un trabajo y ¡fum!, entra usted a trabajar. Y usted dice: yo tengo buena suerte. No es que tengas buena suerte, es porque la gracia de Dios te acompaña. Es porque Dios va a favor de ti, pelea por ti, y Dios te abre las puertas. Aunque no nos merecemos, Dios nos abre las puertas. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, esta mujer pone a su hijo y le dice: un niño me he nacido, y le puso Icabod. ¿Por qué? Porque perdieron la gloria. El pueblo de Israel perdió el arca, la presencia de Dios. Se quedaron sin gloria. ¿Por qué pasa eso muchas veces? Porque ignoramos la palabra. Porque ya no queremos leer, ya no queremos ayunar, ya no queremos congregar, y poco a poco estás perdiendo la gracia.
Y te vas a dar cuenta, pastor, yo antes iba a la iglesia y todo me iba bien. Ahora que he dejado ir a la iglesia, mi corazón se puso duro, no hay trabajo, todo va negativamente, nos peleamos, discutimos y hay cosas que ya no me están gustando. ¿Por qué? Porque te has apartado de la gloria de Dios. Señor, nunca quites de mí esa gracia que pusiste. Nunca quites, Señor, ese favor inmerecible que tú pusiste sobre mí. No quites de mí ese honor. ¿Alguna vez te has sentado con gentes importantes por causa de Dios? Entonces es un honor. Ese es parte de la gloria. Por eso les repito, gloria significa, hermanos, honor, peso, riqueza, majestuosidad, dignidad. El Señor es glorioso, tiene gloria, tiene presencia maravillosa. Mira lo que dice en Juan capítulo 17, verso 22. En Juan capítulo 17, verso 22 dice: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que tú me diste les he dado a ellos, para que así como nosotros somos uno, ellos también sean uno. El favor de nuestro Dios está sobre nosotros. Amén, hermanos. Es por eso, no quites de mí, Señor, esa gloria que has puesto. No quites de mí, Señor, esa presencia que aún no me merezco, que cuando voy por las calles, no sé, Señor, por qué la gente se compadece de mí. Señor, cuando voy a un trabajo, Señor, ya no hay cupo, pero se me abre ese puesto laboral. Señor, cuando viajo, Señor, está a punto de ocurrir un accidente, pero no sé cómo volvió del abismo a la carretera y no pude accidentarme, porque la gloria de Dios es maravilloso, es glorioso, porque dice la palabra de Dios: a los que están con Cristo ninguna condenación hay. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y vamos a avanzar al punto número 4. En el punto número 4, hermanos, en Salmos 78, verso 59, vamos a encontrar otro punto que no debemos nosotros perder y decir al Señor: no quites de mí. Acá vamos a ver qué no debe Dios quitar de nosotros. Al oír Dios, se indignó y aborreció a Israel en gran manera. El verso 60 dice: abandonó la morada de Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. Y punto número 4, ahí puede anotar usted: el santuario de Silo se quedó sin su presencia por la continua desobediencia de Israel. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, esa continua rebelión, esa continua desobediencia que podemos tener, puede la presencia de Dios irse. Por eso le digo, no importando si somos muchos, si somos pocos, nuestra obediencia al servicio de Dios debe ser infalible. Porque el pueblo de Israel, hermanos, era de continua la desobediencia. Y la presencia de Dios en el santuario de Silo estaba Dios. Hoy en estos tiempos, en una congregación, podemos ver milagros, podemos ver restauración matrimonial, podemos ver salvación, pero uno puede decir: no, acá está Dios, Dios nos perdona, Dios es misericordioso, yo he pecado el día de hoy, yo he fallado el día de hoy, Dios nos va a perdonar. Sí, te va a perdonarte,
Pero una cosa tenemos que entender, que si estamos en continua desobediencia, en continua rebeldía contra Dios, se va a irse la presencia de Dios. Y yo he visto muchas congregaciones, hermanos, que han tenido avivamientos, muchas congregaciones que estaban en crecimiento, hicieron algo delante de Dios, cosa no buena, y muchos dicen, los años 60, ¿cómo era esta iglesia? Los años 90, ¿cómo era esta iglesia? Los años 2000, ¿cómo era nuestro ministerio? ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Hicieron algo. Vivieron una continua desobediencia. Pensaron que la gloria de Dios iba a permanecer a pesar que ellos hacían cosas malas. Y no sabían que se iba a quitarse la presencia de Dios de ese lugar. Por eso hoy tenemos que decirle al Señor, no quites tu presencia de la casa que nos has dado, Señor. No quites tu presencia de la iglesia de Cristo, tabernáculo, la gloria Shekinah. No te vayas, Señor. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, dile, Señor, perdóname, Señor, de las palabras que he hablado. Perdóname, Señor, de mi actitud. Perdóname, Señor, aún de lo insignificante que pueda ser un pecado, un chisme pequeño. Dile, Señor, hoy he fallado. Y su presencia no se va a quitar, porque cuando, hermanos, nos humillamos delante de Dios, cuando nos acercamos con un corazón sincero, y cuando, hermanos, en la intimidad, en los secretos de nuestro corazón le decimos, Señor, esto es mi error, esto es mi pecado, Dios dirá, no me voy a ir de este lugar, porque esta gente que son mis hijos me buscan. Y tenemos que apartarnos cada vez más del pecado. Por el hecho que nosotros confesemos a Dios nuestros pecados, no podemos estar viviendo en el mismo error, sino que cada vez tenemos que alejarnos del pecado. Si hay un 100% de pecado, hasta el día de hoy ya debe haber un 80% de pecado nada más. Después 70, 60, 50, 40, 30... 20, 10 y así disminuir. Y Dios dirá, este es un pueblo que se esfuerza, es un pueblo que ama mi palabra, es un pueblo que ama mi presencia. Ellos quieren la presencia mía manifestarse en la casa suya. Y Dios se va a manifestarse. Pero el pueblo de Israel, dice, era de continua desobediencia. ¿Y eso qué nos habla? Eso nos habla de no respetar a Dios, de no tener un temor hacia Dios, de no valorar la presencia de Dios. Cuando nos dormimos dentro de la iglesia, ¿tú reverencias a Dios? Cuando conversas por tu celular en una congregación, estás whatsappeando, estás viendo TikTok, ¿crees que estás reverenciando a Dios? Estás faltándole respeto a Dios. No al que habla, sino al quien está en este lugar, que es Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hay reverencia en la casa de Dios, en el santuario de Dios, la presencia de Dios no se va a irse. Cuando usted ingresa por esa puerta y tiene reverencia a Dios, usted entra y dice, Señor, he fallado, he pecado. Yo entro a este santuario, a esta casa, a limpiarme, a que me cambies, me transformes. Dios mirará tu corazón, porque Dios escudriña los corazones del hombre. Y su presencia no se va a irse. Pero si tú entras por la puerta con un corazón soberbio, con un corazón orgulloso, como que no te importara quién esté acá espiritualmente, como que no te importara si Dios está viendo, ¿a mí qué me da? Dijeras tú, Dios dice, acá no me honran, acá no me aman, acá no les gusta la palabra, acá no les gusta mi presencia. Y donde tú no eres aceptado, ¿usted podrá estar en ese lugar? Imagínate que usted me visita a mi casa y yo muestro una cara renegada.
Me siento incómodo. ¿Usted permanecería en mi casa? Usted dice, creo que el pastor no nos recibe. Mejor vámonos. Está incómodo. Ni siquiera nos dirige la palabra. Ni siquiera conversa con nosotros. ¿Para qué vamos a estar acá? Se ha incomodado con lo que le hemos visitado. Vámonos, mi hijo. Vámonos, mi hermana. Vámonos, mi amor. Tal vez si has venido con tu esposo, vámonos. Dios, cuando no es recibido en la casa de Dios, Dios no permanece. Pero cuando nosotros digamos, le alabamos de corazón, leemos de corazón, le servimos de corazón, escuchamos la palabra de corazón, Dios dice, ellos me aman, ellos quieren aprender de mí, ellos quieren saber de mí, ellos me respetan, ellos no se duermen, ellos no están conversando con uno con otro, porque hay un temor, hay una reverencia, y yo quiero estar en este pueblo, porque este pueblo me respeta, porque este pueblo tiene temor delante de mí. A su nombre, a su nombre, a su nombre. No quites, Señor, tu presencia de la casa, del tabernáculo, la gloria Shekinah. No quites, no te vayas. Acá te queremos. Te queremos, Señor. No te vayas. Perdónanos nuestras fallas. Perdona nuestras equivocaciones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Pero no te vayas. No te vayas como te fuiste de Silo. Quédate, por favor. Quédate en este lugar. No quites de mí. No quites de la congregación tu presencia. Vamos avanzando, hermanos, en el punto número 5. En el punto número 5, en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Y vamos a encontrar ahí esta palabra, dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Quiero ahí decirle, Saúl, hermanos, fue el primer rey de Israel. Saúl era muy alto, era una persona de buena estatura y de un parecer, hermanos, muy hermoso, de la tribu de Benjamín. Este Saúl, hermanos, gobernó a los inicios bien, pero la fama lo dañó. Cuando hay mucha fama en nuestras vidas nos puede dañarnos. Y se torció su espíritu. Y entonces el Espíritu del Señor se apartó del rey Saúl. ¿Tú te imaginas que el Espíritu de Dios se vaya de ti? Qué triste debe ser. Entonces no quites de mí tu Espíritu Santo, Señor. ¿Cómo así, pastor? Usted puede tener don de profecía. Usted puede tener, hermanos, don de discernimiento. Usted puede tener don de sabiduría, de lengua, de hacer milagros. Imagínate, usted está fluyendo en los dones de Dios. ¿Por qué? Porque hay una consagración. Oras por un paralítico, se levanta. Oras por un muerto, resucita. Oras por una persona que tiene su cuerpo, está gangrenado y se sana automáticamente. Usted dice, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero viene un día, usted ora por un paralítico, no se levanta. Ora por un muerto, no se levanta. Ora por una enfermedad, no pasa nada. Y usted dice, ¿qué pasó? Qué feo será, hermanos, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo y ver la gloria de Dios, el favor de Dios moverse y perderlo o apagarlo. Saúl, hermanos, el rey Saúl miraba, hermanos, el favor de Dios en las batallas. Al inicio él obedecía lo que Dios decía. Pero usted se recuerda cuando el rey Saúl empezó a desobedecer lo que decía el profeta Samuel. El profeta Samuel le dijo, vas a matar a tal rey y no vas a dejar ningún vivo, porque ese es el mandato de Dios. Y Saúl, el rey Saúl dijo,
hemos reservado al rey como trofeo, no lo hemos matado, y algunos animales que mis soldados tomaron, que eran gordos, hermosos esos animales, no lo mataron. Y dijo, ¿qué hiciste? Desobedeciste la palabra de Dios. Empezó a torcer su corazón del rey Saúl. Cuando el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, yo voy a volver de cierto tiempo y voy a presentar el holocausto. Y llegó el día fijado y el rey Saúl no esperó. Y apresuradamente él hace el holocausto y llega el profeta Samuel y le dice, locamente has hecho esto. Y por lo que has hecho, te es destituido del trono Dios, porque Él ha levantado otro hombre conforme a su corazón, a otro rey. Hermanos, el rey Saúl perdió el espíritu del Señor y había un espíritu malo que le atormentaba. Porque cuando tú estás con el Espíritu Santo, Él te busca, hermanos, Él te va a impulsar a buscar de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él te va a impulsar a leer la palabra. Cuando tú estás con el Espíritu de Dios, te va a impulsarte a buscar de Dios. Vas a ir a la iglesia, vas a ir al ayuno, vas a ir a la vigilia, porque el Espíritu está dispuesto para adorar. Pero cuando hay un espíritu que no es el Espíritu Santo y es un espíritu de la carne, vas a estar metidos en tus negocios, vas a estar metidos viendo tu televisión, estar metido tal vez en las fiestas paganas, porque hay un espíritu raro que no te dice vaya a la casa de Dios, sino cuando escuchas un sonido de una banda, de una orquesta, dices, ¿dónde estará eso? Porque el Espíritu Santo, cuando está dentro de ti, va a tener hambre y sed de la palabra. A su nombre. A su nombre. Porque sabes, hermano, que la fuente de la vida es el Espíritu de Dios. La fuente de la vida es la palabra. La fuente de la vida es la oración. La fuente de la vida es la congregación. Y cuando usted entiende, hermano, que ese Espíritu está en ti, lo único, cuando tú tienes problemas, cuando tienes dificultad, el Espíritu Santo te va a impulsarte a beber de ese manantial que es la presencia del Señor. Por eso dijo el Señor, si alguno tiene sed, venid a mí. Vengan y tomen gratuitamente de este manantial. Beban, sáciense. ¿Me entiendes? Entonces, cuando necesitamos ser fortalecidos, usted sabe a dónde correr. Cuando usted tiene problemas, sabe a dónde correr. Cuando tú tienes, hermanos, enfermedad, sabes a dónde correr. ¿Sabes a dónde corremos los hijos de Dios? Corremos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, ya no puedo. Necesito tu ayuda, necesito tu intervención. Ayúdame, porque ya mis fuerzas se acabaron. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, vamos a volver en el poder del Espíritu Santo. Así como Jesús cuando volvió del desierto. ¿A su nombre? ¡A su nombre! A su nombre. Entonces tenemos que decir, no quites de mí tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero sentir más fuego. Pablo dijo a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Atízalo, hazlo arder más. Si hoy ardes por la palabra, hermanos, tal vez a un 20%, tienes que atizar a un 40%, a un 60%, a un 80%. Usted tiene que estar encendido en la fe. Aviva. Usted cuando ha cocinado con leña, usted le echa más aire a esa candela, va a arder más, se va a consumir rápido y va a empezar a hacer fuego más. Dios quiere eso, que avivemos el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Pero no quites de mí tu Espíritu Santo. Porque si tú quitas tu Espíritu Santo que me sujeta, Señor, este mal carácter, voy a ofender con mi boca. Señor, si tú quitas tu espíritu, me voy a descarriar, me voy a ir a pecarme. Si tú quitas este espíritu que has puesto en mí, Señor, no va a haber amor en mí, va a haber rencor, resentimiento, odio. No quites de mí, Señor,
Porque yo no quiero vivir con el espíritu de este mundo, sino con tu espíritu. Porque en el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, benignidad, eso, templanza, mansedumbre, es el Espíritu Santo el que nos hace entrar en conciencia y nos dice, tú eres hijo de Dios. Debe salir de ti amor, debe de salir de ti misericordia. Cuando tú eres hijo de Dios, vas a demostrar misericordia. Pero si entra un espíritu del mundo, usted no va a tener misericordia. Usted va a ser renegón, va a ser una persona envidiosa, una persona colérica. ¿Por qué? Porque el espíritu de este mundo, hermanos, es muy perverso. A su nombre. A su nombre, a su nombre. No quites de mí tu espíritu, Señor. En el punto número 6, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 5, nos dice así. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Acá vemos otro punto. Le iba a quitar a Éfeso su candelero, porque perdió su primer amor. Hermanos, no tenemos que perder nuestro primer amor. La iglesia de Éfeso, hermanos, perdieron el primer amor. ¿Qué es el primer amor? No estoy hablando de tu primer enamorado. No estoy hablando de tu primera enamorada. No. El primer amor hacia Dios. Cuando nosotros, hermanos, conocemos a Cristo, ese primer amor nace. ¿Cómo? No queremos faltar a la iglesia, queremos estar puntual, queremos ir a los ayunos, queremos ir a los congresos, queremos ir a las vigilias, queremos estar, hermanos, infalible en todos los servicios a Dios. Va pasando el tiempo porque usted mismo descuida eso y dices, ya no tengo ganas de servir a Dios. Va a haber ayuno, ya, pero yo no voy a ir. Y la iglesia empezó a enfriarse. Y dice este versículo, recuerda por tanto de dónde caíste y arrepiéntete. Por ejemplo, usted puede estar orando infaliblemente y dejó de orar. Y usted lo que tiene que hacer es, ¿por qué dejé de orar? ¿Cuándo dejé de orar? Recuerda ese día que dejaste de orar. Y está diciendo, recuerda de dónde caíste y arrepiéntete. Señor, un día martes del año 2000 tantos dejé de congregar. Perdóname, Señor, pero voy a retomar. Y para poder dejar de congregar, cometí un pecado, por la cual me avergoncé y me alejé de ti. Pero hoy reconozco ese pecado y me levanto en el nombre de Jesús y voy a seguir tu camino. La Biblia dice, recuerda de dónde caíste y arrepiéntete. Y después de arrepentirte, porque mucha gente dice, pastor, si me hubieras conocido a mí en los años 90, cómo yo predicaba, pastor, cómo yo congregaba, pastor, cómo hablaba en lengua, pastor, cómo servía yo, pastor, si me conocieras. Ustedes en estos tiempos ni siquiera me llegan a los talones. Porque si usted me hubiera conocido en los 90, hubieras visto cómo yo era. Pero ya no puedo volver, dicen algunos. Yo tenía dones, yo tenía ministerio, yo cantaba bonito, pastor, pero no puedo volver. Eso eran años pasados. Pero la Biblia dice, después de arrepentirte, haz las obras que hiciste al principio. ¿Cómo buscabas? ¿Cómo orabas? ¿Cómo ibas a la casa de Dios? Haz lo que antes hiciste y vas a recuperar tu primer amor. ¿Por qué? Porque
acá nos hace ver que, hermanos, habían perdido el primer amor. ¿Quieres volver a amar como antes amaste a Dios? Vuelve al inicio. ¿Cómo servías? ¿Cómo orabas? ¿Cómo ibas a la casa de Dios? Pastor, yo iba media hora antes que comenzara el culto. Yo ya estaba en la casa de Dios. Haz lo mismo. Y vas a ver que ese amor aún mejor será. ¿Me entiendes? No solamente anheles. Antes, pastor, yo predicaba, pero ahora ya no. Haz lo que antes hacías. ¿Cómo has iniciado el evangelio? ¿Qué hacías cuando iniciaste el evangelio? ¿Cómo orabas cuando iniciaste el evangelio? ¿Cómo leías la palabra cuando iniciaste el evangelio? ¿Cómo congregabas cuando iniciaste a servir a Dios? Haz lo que hiciste al principio y ese primer amor va a volver sobre ti y aún más fuerte. Y tú dirás, oh, nuevamente estoy experimentando lo que antes experimenté. Y ese amor nunca se había ido en mí porque empezaste a hacer las cosas como en el principio. Entonces lo que tenemos que hacer, hermano, decirle al Señor, no quites ese primer amor que yo tengo por ti, Señor. No me quites ese amor. Yo no voy a perder ese amor porque ese amor, Señor, no es un amor ficticio, no es un amor, Señor, emocional. Es un amor que yo conocí cuando nadie me pudo cambiar, cuando nadie creía en mí. Tú creíste en mí, Señor, y cuando yo conocí tu palabra, tú me demostraste un amor incondicional y yo no te voy a dejarte de amar porque tú me amaste antes que yo te amase y yo te voy a amarte, Señor. No quites de mí el primer amor. Y no tiene que irse ese primer amor. Entonces, hermanos, estamos viendo este tema. No quites de mí. ¿Qué es lo que no quieres que Dios quite de ti? Tal vez por ciertas actitudes. Esta iglesia de Éfeso había perdido el primer amor. ¿Por qué? Hay ciertas cosas que nos hacen perder nuestro amor. Nos desviamos del enfoque real. Nuestro enfoque debe ser Dios. Pero nos enfocamos en el mundo, nos enfocamos en cosas paganas y nos desenfocamos de Dios. Enfócate en Dios. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo te va a irte bien. Tú priorizas a Dios, tu matrimonio será feliz. Tú priorizas a Dios, tu trabajo será bendito. Tú priorizas a Dios, tu talento, tu arte crecerá. Tú priorizas a Dios, tu negocio crecerá. Pero desenfócate de Dios y vas a perder el amor. Y vas a empezar a amar cosas que no debes amar. Por eso dice, el principio de todos los males es el amor al dinero. Mucha gente, en vez de amar a Dios, empezaron a amar las riquezas. No digo que las riquezas sean malas. Lo malo es que cuando tu corazón está en la riqueza. ¿Me entiendes? Es bueno tener economía. Sin dinero no construyes casa. Sin dinero no puedes viajar. Sin dinero no puedes comprar comida. Sin dinero no puedes mantener un hijo. Sin dinero no puedes tener tal vez las cosas que tú ves en el mundo, una cama, un carro. ¿Me entiendes? Es bueno el dinero. Malo es cuando tú lo amas. Cuando yo puedo decir a una hermana, el día domingo, el día sábado y el día domingo hay ayuno. Pastor, si es que tengo tiempo, vengo. Me estás diciendo que Dios para ti no es importante. Porque tú le das la sobra. ¿Me entiendes? Si es que tengo tiempo, si es que me sobra tiempo, voy a venir. Si es que hay tiempo, voy a venir. Estás diciendo que a Dios le das la sobra y no le das lo mejor. A Dios se le tiene que dar lo mejor. ¿A su nombre? A su nombre.